a bajar por la parte de las salidas de emergencia y nos llevarán directamente hacia Reforma, ¿no? Entonces, bienvenido. Entonces, esa será la actividad que tendremos el día de hoy. Y pues bienvenidos todos aquí a la Bolsa Mexicana de Valores, una institución que este año cumple 130 años de haberse constituido en nuestro país. Y creo que justo esta presentación reviste la relevancia que tiene una bolsa aquí en China para la sociedad, la segunda innovación financiera más importante de la humanidad. Oye, ¿y cuál es la primera innovación? Bueno, la primera innovación son los bancos. Los bancos y las bolsas que llevan a cabo el mercado de valores, pues se complementan de una manera adecuada para que esos emprendedores, esas personas que tienen un determinado proyecto, un producto, un servicio que ofrecer y satisfacer las necesidades de la sociedad, pues puedan conseguir los recursos que necesitan para llevar a cabo ese negocio y obviamente al paso del tiempo pues poder crecer, desarrollarse y dar un impacto favorable a la sociedad. Creo que si reflexionamos unos cuantos segundos de qué sería el mundo sin los bancos y sin el caso de las bolsas de valores, pues prácticamente es válido que si alguien pensaba que si teníamos que venir hoy, 4 de marzo del año 2024, en caballos, pues podría ser muy probable, porque el desarrollo económico de la sociedad se hubiera detenido de manera muy significativa, derivado de que no se contaban con esos recursos financieros para echar a andar las empresas. Y en ese sentido, pues creo que es importante dejar un poco de lado la parte de los bancos y concentrarnos propiamente en un mercado de valores o en una bolsa. El pulso económico de una nación tiene varios indicadores. Uno de los más importantes es, sin duda, el de sus mercados bursátiles, sus mercados de valores. En México, este indicador late a través de una institución, el Grupo Bolsa Mexicana de Valores, una parte del sistema financiero mexicano que está concesionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Grupo BMV es sin duda un punto de encuentro para la economía nacional, ya que el país se beneficia por el crecimiento de sus empresas a través de financiamiento que obtiene en el mercado de valores. Esta institución, como otras bolsas del mundo, son una opción para los inversionistas que tratan de acrecentar su ahorro financiero, generando empleos, desarrollo y riqueza. Bien, y yo creo que aquí ya viene muy de la mano con lo que van a encontrar en el museo. El museo se inaugura el 8 de abril del año 2019 y para diciembre de ese mismo año lo habían visitado más de 98,000 personas. Esto es relevante sin duda porque lo colocó en el top 5 de los museos más visitados de la Ciudad de México, y eso es importante porque la Ciudad de México tiene más de 131 museos, y que una empresa o un museo recién aperturado pues ha llamado la atención de una gran cantidad de sociedad, seguramente es porque algo le dice de manera muy relevante a todos los visitantes. Viene el COVID, tenemos que cerrar el museo y se vuelve a abrir hasta mediados del 2022, y ya prácticamente en el 2023 pues toma nuevamente tracción en lo que se refiere a pues darle cabida a todas estas personas que quisieran investigar un poco la historia del mercado de valores desde la óptica de la Bolsa Mexicana. El museo está dividido en 3 secciones. Una primera sección que comienza justo en el otro extremo de la pared, y donde ahí lo que van a encontrar es el desarrollo evolutivo y cronológico de los mercados de valores. Un mercado que comienza en el año de 1170 en una ciudad denominada San Marcos en Italia, y donde en ese momento pues la sociedad de San Marcos estaba pasando por algunas situaciones de vacas flacas, yo lo diría así, en términos económicos, y las autoridades de ese lugar se dieron cuenta que si emitían un empréstito, es decir, un crédito colectivo, y obligaban a las personas que tenían mayores recursos a invertir en ese instrumento, pues podían no solamente solventar sus necesidades, sino poder tener pues una catapulta de crecimiento para poderle dar pues una mucho mayor ganancia a las empresas en ese momento, ¿no? Así comienza el mercado de valores, propiamente el mercado de deuda. Mercado de deuda es igual al mercado de bonos, sin duda,
Es un mercado de financiamiento puro en el cual pues el emisor decide pagar una determinada tasa de interés a un periodo de tiempo específico por la cantidad de recursos que necesita el mercado. Todas las empresas pueden accesar al mercado de deuda, no rotundo, solamente aquellas empresas que llegan a un determinado nivel de institucionalización. La institucionalización es una parte evolutiva de una empresa. Probablemente alguno de nosotros pensaría, oye, una persona física, desde el punto de vista estadístico, pasa por ciertas fases en su tiempo de vida productiva. Estadísticamente hablando, pues el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. En el caso de las empresas también pasan por 4 diferentes fases evolutivas. Una primera fase la podríamos llamar la creación del negocio, donde 2 emprendedores, pues muy apasionados del producto o servicio que quieren disponer en el mercado, hacen planes, sumas restas en una servilleta y establecen una empresa. Dice el INEGI que en México las empresas pequeñas y medianas de reciente creación que comienzan un ejercicio fiscal solamente llegan a concluirlo el 5% de ellas. Es decir, el nivel de mortandad de empresas en nuestro país es del 95%. Creo que no se necesita ser un experto en números para saber que es muchísimo más probable que el negocio del cual estemos hablando fracase a que tenga éxito. Sin embargo, ese 5% puede avanzar a la segunda fase, y en la segunda fase lo podremos llamar el desarrollo del negocio. En el desarrollo del negocio suena la caja registradora, y obviamente esa cantidad de ingresos que está recibiendo la empresa le sirve para pagar sus gastos fijos y una parte proporcional de sus costos variables. Los expertos en finanzas lo llaman el punto de equilibrio. En México, más del 63% de las empresas familiares en nuestro país prácticamente están en ese estadio. Y podríamos decir, pues sobreviven. Pero cuando llega un evento en el mundo que los obliga a cerrar la cortina, pues prácticamente muchas de ellas no pueden volver a aperturar su negocio por ese grado de fragilidad que pueden llegar a tener. Habrá algunas empresas, el otro 37%, que avanzan a la siguiente fase del desarrollo del negocio. Y aquí lo podríamos llamar la profesionalización del negocio. Desde mi punto de vista es donde el contador hace contaduría, el tecnólogo hace sistemas, el mercadólogo hace campañas de comunicación y de marketing. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando inicia un negocio, pues generalmente el dueño de la empresa hace todo. Y obviamente pues es muy poco probable que una persona sepa hacer todo. Y en este sentido vemos que cuando dotamos a una organización de este tipo de personas profesionales, pues que piensan o que tienen en su mente la generación de utilidades. Hoy es lo mismo que en la fase 2, ¿no? No, en la fase 2 solamente buscaban ingresos. En la fase 3 lo que buscan son utilidades, y no necesariamente es a través del incremento de las ventas, sino puede ser a través de un ejercicio eficiente de los costos y gastos que pueda tener una empresa, que la pueda llevar a un grado de desarrollo en el tiempo. Cuando estas empresas están en ese estadio, podría yo decir que están muy cómodas. ¿Por qué? Porque tienen ahí todos los productos que le puede servir un banco, tienen los fondos de capital a su alrededor, y obviamente pues están en una situación en la cual pueden conseguir esos recursos, probablemente con tasas de interés pues no tan asequibles o tan sencillas, pero pueden conseguir los recursos. Habrá algunas empresas que persisten en el intento y llegan a esa cuarta fase. La cuarta fase sería la institucionalización. Y esa institucionalización pues tiene que ver con una empresa que va a trascender en el tiempo. ¿Por qué va a trascender en el tiempo? Porque no depende de una persona o no depende de una situación económica que se esté viviendo en un momento determinado, sino depende pues de sus procesos, de sus sistemas, de su misión, de su visión, y obviamente pues de las personas altamente competentes que llegan a esta organización. Probablemente el mejor ejemplo de una empresa institucionalizada es que cuando escuchas nombres tales como Grupo Financiero Banorte, América Móvil, Grupo Bolsa, Las Águilas, pues lo que tienes que sentir en tu pancita es que es una empresa que va a trascender en el tiempo.
Y obviamente pues ahí es donde genera el grado de confianza suficiente para que los inversionistas puedan optar por ese proyecto de inversión y puedan estacionar sus recursos acorde a sus propios objetivos de inversión. El mejor ejemplo que podemos tener de ese proceso de institucionalización es una historia como la siguiente. Ubíquense por favor en el año de 1928 en el centro histórico de la Ciudad de México. En ese momento y en ese lugar, una familia de 2 hijos y papá y mamá rentan uno de los espacios donde ellos vivían, van acumulando las rentas y con las rentas que generan, pues fundan una pastelería. La pastelería se llama El Molino, como recordando un poco esas pastelerías en Buenos Aires tan exitosas. Y obviamente pues ahí lo que podríamos estar observando es el nacimiento de un gran negocio, pero sobre todo con una pasión excesiva de poderlo llevar a cabo. No quisiera despertarles el apetito, ¿no? Pero imaginen las filas atraídas por ese olor exquisito del pan que se producía en el molino. A partir de ese momento, pues la familia se da cuenta que tiene un muy buen negocio para poder satisfacer pues, las necesidades de ese lugar específico. Para 1932, el padre, no soy experto, pero cae enfermo de una reuma pulmonar y muere. El hijo, con apenas 18 años de edad, de nombre Lorenzo y de apellido Servitje, toma las riendas de su negocio. A partir de ese momento, en el ímpetu de un joven, pues se da cuenta que lo que tiene en sus manos es un producto que puede satisfacer no solamente las necesidades de las personas que vivían en la Ciudad de México, sino de otros estados de la República Mexicana. Solo bastaba pues poder encontrar la fórmula para poder llevar este producto igual de fresco que en la propia panadería. Con eso se empieza a hacer de un grupo de expertos en ese momento, entre ingenieros y otras personas que tenían que ver con la parte de logística. Y creo que hasta el día de hoy, pues en cualquier tienda, lo más recóndita que tú imagines, siempre habrá 2 tipos de productos, una Coca-Cola y un pan Bimbo. Sin embargo, creo que el pan Bimbo puede tener un grado mucho mayor de logística, porque el pan Bimbo tiene un periodo de caducidad más corto que una Coca-Cola. Y en este sentido, pues vemos que antes de que cerraran las fronteras por la Segunda Guerra Mundial, en 1945, ya estaban inaugurando pues su primera fábrica. Ya le habían puesto nombre, como recordando al joven italiano Bambino, pero aquí se iba a llamar Bimbo. A partir de ese momento, pues empiezan a pues, seducir otro tipo de plazas en territorio nacional, principalmente Nuevo León. Y obviamente, pues vemos una empresa siempre comprometida con pues el producto, la satisfacción de su cliente, la rendición de cuentas y demás. Para los años 80 llega Bimbo a la bolsa. Y a partir de ese momento Bimbo explota. Explota desde el punto de vista de expansión en términos de los diferentes lugares donde podemos encontrar Bimbo. Pienso que es muy difícil poder identificar un país donde no esté Bimbo. Todavía podría ser todavía más difícil poder identificar dónde está Bimbo y que no sea el líder en esa industria. Vemos claramente entonces que la bolsa pues no es un lugar que recibe, que acoge a las empresas grandes, sino es para que las empresas, acorde a los principios de institucionalización de los cuales hablábamos, se puedan hacer grandes al paso del tiempo. Si quieren, déjenme quitar el caso de la añorada empresa de Bimbo y podríamos poner el caso de Amazon o de Apple Computer, de unos emprendedores que comienzan en un desván y se pueden convertir en las empresas más valiosas del mundo, incluso más grandes que un determinado país. A partir de ese momento, pues vemos claramente el mejor ejemplo de lo que es una institucionalización recargado en la bolsa mexicana. Ahora, así como estamos hablando de pues, esta parte de institucionalización y de sentimientos de deseo de lo que significa el mercado bursátil, también sería bueno hablar de cierto tipo de sentimientos de miedo que genera el mercado bursátil. Porque al considerar el mercado bursátil como un indicador adelantado de la perspectiva que se pueda dar en una sociedad,
pues obviamente eso puede llegar a impactar de manera muy desfavorable el ánimo, la situación, el sentimiento de la sociedad en general. Déjenme platicarles qué sucedió en 1929. En 1929, pues sucedió la Gran Depresión en Estados Unidos, y para comprenderla tendríamos que irnos 10 años antes de esa fecha. ¿Qué estaba pasando? Terminó pues, la Primera Guerra Mundial y hubo una gran cantidad de nuevos productos que se estaban dando en el mercado. ¿Qué tipo de productos? Bueno, pues se encontraba la forma de producir en serie los automóviles, por ejemplo. Se encontraban nuevos productos farmacéuticos que permitieran erradicar cierto tipo de enfermedades en aquel año de los primeros 1900. Se encontraban productos de limpieza como ya las primeras propuestas de Kimberly-Clark, no solamente para cierto tipo de hospitales y demás, sino también para uso personal de las mujeres, por ejemplo. Se encontraba la posibilidad de tener relojes de pulso. Los relojes ya existen desde hace mucho tiempo, pero no de pulso. Y eso, pues si le sumabas todo lo que se estaba encontrando, el mercado estaba respondiendo de una manera ascendente. Estaba identificándose un bull market. No es casuístico o accidental que justo a la entrada de la bolsa tengamos un toro. El toro representa pues esos sentimientos de crecimiento, de positivismo de la economía, y obviamente pues lo que veíamos en ese periodo pues era un claro comportamiento alcista. Para el 24 de octubre de 1929 sucedía algo atípico en el mercado. Alguno de nosotros en el mercado osaba vender sus acciones. Y el problema es que no fue alguno de nosotros, sino fueron muchos de nosotros. Y con ello, pues provocaron un comportamiento de baja en los mercados. Y así como había existido el bull market, pues en ese momento empezábamos a identificar el bear market. Un bear market que llegó a generar este grado de depresión económica, y que Estados Unidos, para salir de ese grado de depresión económica, tuvieron que pasar 20 años. En esos 20 años, México hizo muchos ajustes al marco normativo que le permitió pues resistir esa gran crisis en Estados Unidos, y obviamente pues tener la posibilidad de que se constituyera en nuestro país el Banco de México. Y además de ello, pues que llegaran los primeros bancos y se fortalecieran en nuestro país. Ya la bolsa ya existía desde el 31 de octubre de 1894, pero pues de una manera muy incipiente a lo que verdaderamente se estaba generando en el mercado. A partir de ese momento pues se vivía el primer periodo de gran crisis bursátil en el mundo. Adelante. Si quieren ir atrás ahí. Se vivía el primer periodo de crisis en el mundo. Por desgracia no fue el único. Para la época de los 80s, hace 36 años, el 19 de octubre de 1987, pues ya con un mercado totalmente sistematizado. Cuando hablo de sistematización, claro que estoy pensando en softwares y en hardwares, pero sobre todo en procesos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando llegas a tu casa, sacas tu dominó, empiezas a apilar todas tus fichitas de dominó, le pegas a la primera fichita y te puede generar una figura muy bella o fantasmagórica, derivado pues de un déficit fiscal que se estaba dando en la economía estadounidense en ese momento por 3 razones. La primera razón, se estaba descubriendo un gran gasto que no iba a poder ser recuperable, y que bueno, porque si hubiese sido recuperable hubiera estallado la Tercera Guerra Mundial, lo que tiene que ver con el gasto que se hizo en la Guerra Fría. Segundo, estaba participando un nuevo competidor en los mercados internacionales llamado China, que se unía al GATT, y que con ello pues daba una quita de participación de mercado, sobre todo a los occidentales. Me imagino que los chinos decían: no todos mis productos son chatarra. Probablemente los juguetes sí, pero muchos otros productos tenían el mismo nivel de calidad, incluso mayor que el de los occidentales, y les arrebataba participación de mercado de manera importante. Y en el mercado se estaba dando ya la posibilidad de tener una operación totalmente interconectada. De acuerdo con el horario del este de los Estados Unidos de América, se dice que el mercado bursátil comienza a las 6 de la tarde del domingo en Asia, luego Europa, luego América, luego Asia, Europa, América, hasta que la última ventanilla bursátil que se cierra es Sao Paulo, Brasil,
por ahí de las 6 de la tarde del día viernes. Pero tienes 5 días por 24 horas cada uno de ellos, donde ves un grado de profundidad operativa en el mercado bursátil prácticamente en cualquier parte del mundo. Y todo esto pues tuvo un inicio, 1987. Sin embargo, pues cuando inicia algo puede haber cierto tipo de problemas, la carencia de información. Y al mercado financiero le podrás decir o hacer lo que quieras, menos dejarlo sin información. Y para no hacerles el cuento largo, ese 19 de octubre de 1987, el mercado totalmente interconectado ya venía perdiendo las acciones estadounidenses desde Hong Kong, Londres, y cuando llega a Nueva York, pues todavía fue peor. El mercado neoyorquino perdió ese día menos 22.3% en términos de capitalización. Capitalización, piensen por favor en un Excel, 4 columnas. Primera columna, nombre de la empresa. Segunda columna, precio promedio de la empresa. Tercera columna, títulos disponibles en el mercado. Cuarta columna, la multiplicación de la columna 3 por 2. Y esa cantidad de capitalización había perdido más de un quinto de su valor, el gran monstruo bursátil a nivel mundial. Paréntesis. Estados Unidos genera más o menos un Producto Interno Bruto anual de cerca de 84,000 miles de millones de dólares cada año. China genera un Producto Interno Bruto anual de aproximadamente 24,000 miles de millones de dólares promedio. Es decir, China cabría 3.7 veces en la economía estadounidense. La Bolsa de Nueva York opera 1.75 veces su PIB todos los días. Por lo cual, la Bolsa de Nueva York había perdido más de un quinto de su valor. Y eso, pues, provocaba el desquiciamiento de todos los mercados internacionales. En México, en la época de los 80s, gran parte de las familias mexicanas dejaban de pagar las escuelas de sus hijos, pedían préstamos, vendían sus casas. ¿Para qué? Para ir a invertir a la bolsa. Oye, ¿qué vas a hacer ahí? No sé. Pero si voy a ganar 635% de rendimiento anual, luego me compro 3 casas. El problema es que en esta ignominia, en relación a dónde acudes, pues cualquier momento crítico que pase, pues son los primeros que se pueden ver afectados en el mercado. Perdón por la crudeza, pero fue real. En ese periodo de tiempo en México hubo suicidios, hubo personas que dijeron mejor regresemos al trueque, hubo personas que insistían que unas personas que trabajaban en la bolsa les habían robado su dinero, y no es verdad. Los cracks han surgido desde 1636 en la bolsa de Ámsterdam, donde un tulipán, muy bonito, pero no puede costar lo de una casa. Eso es una burbuja. Un bulbo de tulipán se cotizaba en 10,000 florines, hoy en día más o menos 10,000 euros. En mi pueblo le dirían a esa denominación otra cosa, una decisión irracional de compra que se estaba viviendo en uno de los países más de mayor riqueza para ese momento, que era Holanda. Y los cracks bursátiles pues son propios del mercado financiero. No lo deseo, pero seguramente vendrán otros, y por ello es importante identificar pues qué es un mercado bursátil. Para la época de los 90s, todos los efectos se empezaron a ver de una manera internacionalizada. Primero comenzaron los efectos de los tigres asiáticos, luego los efectos tango en Argentina, después los efectos samba en Brasil. México no se podía quedar atrás, tuvo su efecto tequila. Entre 1997 y el año 2000 hubo una crisis en la parte tecnológica que se denominó la crisis .com. Para el 11 de septiembre del año 2001, dentro de todos los escenarios de riesgo que había en las empresas, había una muy pulverizada probabilidad de que un avión chocara con un edificio. Y no fue un avión, fueron 2. Y no fue cualquier edificio, fueron las Twin Towers en el downtown de Nueva York. Y obviamente a partir de ese momento, nuevamente, la posibilidad de que un mercado financiero avisara pues de las crisis que se venían por delante. Obviamente ese martes 11 de septiembre del 2001 no hubo operaciones en el mercado y se abrieron hasta la siguiente semana. Pues apenas se prendió la luz del piso de Nueva York y el mercado perdía 700 puntos por la incertidumbre que generaba ahora pues este nuevo elemento que venía a agregarle la volatilidad a los mercados. Para la época del 2008, un banco que a lo mejor a muchos no nos llama la atención, se estaba anunciando en quiebra, Lehman Brothers. El 14 de septiembre del año 2008, Lehman Brothers pues se declara en quiebra.
Y probablemente yo me imagino la escena donde el banco le dice al gobierno norteamericano, oye, voy a quebrar, y Lehman Brothers pensaba pues el rescate por parte del gobierno norteamericano, y no lo hizo. Pero al no hacerlo fue como quitarle una ficha de Jenga, el juego, del medio, y ver cómo se resquebrajaba el sistema financiero a nivel mundial. En pleno 2024 no hay una cifra que podamos estar todos de acuerdo de cuál fue el impacto económico que tuvo la crisis del año 2008. Hay algunas aproximaciones. Los más interesados en el tema hablan aproximadamente de unas 100 veces el PIB de Estados Unidos. Les soy muy sincero, yo no sé eso ni cómo se escribe ni cómo se dice, por la cantidad tan enorme de dinero que eso significa. Y obviamente pues ahí empezamos a ver políticas monetarias sumamente expansivas, tasa cero. ¿Qué digo tasa cero? En Japón la tasa de referencia era de menos 0.25%, es decir, pedías préstamos y te premiaban. Y obviamente pues esta política expansiva, ¿qué logró? Un endeudamiento donde los ratios deuda-PIB de los países pues eran muy comunes observarlos entre los 160, 200 o 300%. Grecia tenía un ratio deuda-PIB de más de 256%, Italia por sobre los 180%, España por sobre los 160%, y obviamente pues los países empezaron a tener un grado de debilidad por ese excesivo endeudamiento. Para el año 2016, en el Foro Económico de Davos, Suiza, se listaban los posibles riesgos que se vislumbraban en la humanidad. Y dentro de uno de esos 10 riesgos estaba la posibilidad de tener un enemigo invisible pero mortal. Para el 9 de diciembre del año 2020, una comunidad que apenas pues yo conocía hasta ese día, en Wuhan, China, se descubría un virus. Después entraremos al dilema de si fue creado o no fue creado, pero se descubría un virus. Y en ese momento, pues prácticamente ponía de rodillas al mundo. Un efecto pandémico que después fue endémico. Es decir, a la fecha, y espero de todo corazón no se enfermen nuevamente de COVID, pero ya hay nuevos casos. ¿Por qué? Porque al final del día, pues es una enfermedad endémica, vivirá con nosotros siempre. Y habrá que tratar de, pues, tomar las precauciones para no contagiarnos. Desde ese punto de vista, muchos economistas, pues prácticamente veían una incertidumbre total con el fenómeno del COVID. Algunos decían, mira, no va a pasar nada, se trata como una especie de B de Víctor o como una especie de palomita de Nike, donde hay un impacto muy fuerte en el año 2020 y para el año 2021 se recuperará lo que se perdió en el 2020, incluso más. Yo podría decir, no todos se comportaron así. Incluso no tuvieron que esperar hasta el año 2021. Para el segundo semestre del año 2020, Estados Unidos había recuperado lo que se había perdido en el primer semestre. Incluso había descubierto nuevos nichos de negocio, un turismo médico, donde por ahí te ponías la vacuna y ibas a visitar a Mickey Mouse, ¿no? Y eso era una generación de economía que se estaba dando en aquel momento. Hubo otros países que tuvieron un comportamiento como una W de Wilson, una contracción muy fuerte en el año 2020, después una recuperación en el año 2021 y luego nuevos confinamientos. Y prácticamente podríamos hablar justo de China, donde empezó a tener pues graves implicaciones en la parte de la distribución de la gran cantidad de productos que se llevan a cabo en China. Por ejemplo, cierto tipo de semiconductores para los automóviles. En aquel momento, y si no, pregúntenle al vecino, a papá o a mamá, cuando querían cambiar su coche, pues tenían que pagarlo al contado y esperar 3 o 6 meses para que se los dieran. Y si el consumidor osaba decir, oye, lo quiero blanco, café, es lo único que hay. Al final del día vemos que las grandes empresas y los países empiezan a impulsar una iniciativa de relocalización de plantas productivas. Por su nombre sexy, el nearshoring. Y a partir de ese momento empezamos a ver cómo los sitios más cercanos a los lugares de alto consumo, como Estados Unidos, pues se vieron claramente beneficiados. México, en el año 2023 llegó a tener una inversión extranjera directa que rebasaba los 35,000 miles de millones de dólares. Nunca antes visto esa cantidad de inversión.
No es accidental que tengamos un crecimiento de 3.4% en términos de PIB para el año 2023, o sea, claramente identificado pues ese fenómeno de la relocalización de plantas productivas. Había otros analistas que dicen, pues podría ser como una K de kilo, o más bien, antes de esa, como una especie de L de Luis, una contracción muy fuerte en el año 2020 y luego pues se quedaron. Sí, si bien es cierto, ganaron la Copa del Mundo de fútbol, pero pensar en tasas de inflación por arriba de los 160%, de evaluaciones que van más allá de los 800%, pues vemos un efecto tango nuevamente de manera muy devastadora para la sociedad de nuestros hermanos en Buenos Aires. Otros analistas decían como una especie de cada kilo, una contracción muy fuerte en el año 2020 y luego ciertos sectores que iban a recuperarse. Como ustedes saben, la economía de cualquier parte del mundo se puede clasificar en 3 sectores económicos y quien le puso el nombre no se quebró la cabeza: sector primario, secundario y terciario. En el caso de nosotros, México, el sector secundario, la manufactura, tiene 1/3 de la producción de la riqueza total de nuestro país y ese nunca se detuvo. Fue una actividad prioritaria donde obviamente pues se mantuvo trabajando todo el tiempo de COVID y eso fue lo que permitió pues resistir un poco y que la pérdida en el año 2020 pues fuera tan solo menos 8.2% en términos de PIB, que fue la más importante pues que haya tenido nuestro país en toda su historia. Al final del día vemos que el comportamiento de cada kilo por un tratado de libre comercio que había firmado México entre Estados Unidos, Canadá y nuestro país y que se había renegociado justo en ese lapso de tiempo, pues nos dio los salvavidas necesarios para mantener a flote la economía y obviamente que la estructura del sistema financiero continuara. Al final del día pues vemos que los mercados bursátiles también pueden llegar a generar ese sentimiento de miedo, porque si es un indicador adelantado, pues te permite identificar qué es lo que sucederá para el futuro próximo y en este sentido pues al final creo que es una información muy valiosa de las personas que llegan a identificar pues qué está pasando en el mercado bursátil. Si me pidieran, bueno, y dentro de estas sensaciones de deseo y de miedo, ¿qué es lo más rescatable que podremos obtener de esta plática? Pues que este mercado debe de generar confianza. Confianza para los participantes directos del mercado. ¿Y quiénes son los participantes directos del mercado? Bueno, pues podrían ser justamente participantes o empresas que tienen una claridad importante en su negocio y que estas empresas pueden llegar a ser emisoras dentro del mercado. Los emisores dentro del mercado pueden ser de 3 tipos. Pueden ser gobierno, pueden ser empresas y los más consentidos pueden ser fideicomisos. Estos 3 emisores pues son los que llegan o llevan este tipo de títulos al mercado y donde los inversionistas pues pueden elegir entre ellos. Gobiernos desde los 3 diferentes niveles de gobierno: estatales, federales y municipales. Aquí cabe aclarar que los gobiernos federales utilizan el mercado de valores no solamente para poder acceder a una cantidad de recursos monetarios en financiamiento, sino utilizan el mercado de valores para influir en el comportamiento de las demás variables que se operan día a día en el mercado. Creo que todos ustedes siempre escuchan la parte de la famosa tasa de referencia y después las emisiones de los instrumentos que pone el gobierno federal, por ejemplo los CETES, y donde estos van normando el comportamiento de todos los demás instrumentos que operan en un mercado. La participación de un gobierno en una economía emergente es muy relevante, es muy preponderante y obviamente pues saber que el gobierno es uno de los principales emisores en el mercado bursátil es algo que nunca debemos de dejarle de seguir la pista. Otros son las empresas y las empresas pues ahí tienen deuda y tienen capital a través de las cuales pueden levantar esos recursos y poder consolidar sus proyectos. Y otros pueden ser los fideicomisos, donde pues ese grado de fideicomiso se convierte en un negocio jurídico administrativo claramente transparente que genera de facto pues ese grado de confianza
hacia toda la sociedad. Con ellos, bueno, pues cumplen con una serie de requisitos. Todos estos requisitos están próximos a cambiar por la reforma que se hizo a la ley del mercado de valores recién el año pasado. ¿Por qué no se ha cambiado? Bueno, porque es importante implementar la reforma secundaria. La reforma secundaria se tiene un año para poderla implementar en el mercado, pero gran parte de las autoridades, la Comisión Nacional Bancaria, pues insiste que la puede tener por ahí de abril o mayo. ¿Por qué por ahí de abril o mayo? Bueno, por las elecciones presidenciales en nuestro país en el próximo mes de junio. Y prácticamente, pues a nuestra presidenta, quien fuese, darle las posibilidades totales para que cuente con un mercado bursátil totalmente dinámico y que pueda llevar a este mercado nuevos emisores o nuevas empresas hacia el mercado. Ahora, esto es un ala del mercado de valores. La otra ala tiene que ver con los inversionistas. Como tú o como yo, si formamos parte de ese gran público inversionista, o los inversionistas institucionales, donde los inversionistas institucionales se han preparado al paso de mucho tiempo para poder gestionar dinero de sus clientes o dinero propio. Inversionistas institucionales, a diferencia del gran público inversionista, es que ellos tienen un core financiero. ¿Qué significa un core financiero? Que son casas de bolsa, bancos, fondos de pensiones, aseguradoras, y que el personal que trabaja en esos lugares son personas ampliamente competitivas en relación a conocer pues qué es lo que se compra y se vende en este tipo de mercados. También pueden existir los inversionistas calificados o inversionistas sofisticados, a veces también es importante denominarlo así. Oye, ¿y este inversionista calificado opera en el mercado de valores? No solamente en el mercado de valores, sino también en el mercado de cambios, en el mercado de derivados, invierte de forma directa en empresas y obviamente pues son inversionistas que tienen una baja aversión al riesgo y tratan de invertir en los diferentes negocios que se les puedan poner enfrente, y uno de ellos sin duda es el mercado de valores. Con estos tres elementos pues creo que podemos llegar a que la situación económica que se vive, los participantes directos que trabajan o operan en el mercado, pues confían en una institución como estas. Creo que llegamos al momento culmen y prácticamente final de la presentación, donde me parece muy relevante que se lleven en su cabecita en dónde están parados. Ustedes están parados en una empresa que se le denomina el Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Y si es un grupo, pues entonces es un holding que se conforma de 7 diferentes empresas. Derivado a que esto es lo más importante de mi plática, pues sí me gustaría que hicieran conmigo un ejercicio mental. Por favor, pinten en su mente una carretera. Y en esa carretera pónganle 3 carriles. 1, 2 y 3. Y al primer carril le vamos a denominar el carril de la operación. Al segundo carril lo vamos a denominar el carril de la post-negociación. Y al tercer carril lo vamos a denominar el carril del valor agregado. Tomemos el primer carril, usen su carrito o caminen, y ahí nos vamos a encontrar con la primera empresa de 7 que conforma el Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Obviamente la más antigua, que es la Bolsa Mexicana de Valores. Una empresa que como negocio tiene 3 diferentes negocios. El listado de títulos que se pueden transaccionar en un mercado. 2, la transaccionalidad de ese tipo de instrumentos. Y 3, la recopilación de toda la información que se generó en el momento de la operación. Oye, ¿cómo recopilan esa información? Creo que han escuchado mucho el índice de precios y cotizaciones. Y eso no es más que información que se pone a disposición del mercado. Ahí está la primera empresa de 7. Segunda empresa de 7, el MEXDER. Yo le digo MEXDER porque lo siento como muy cercanito, pero tendré que decirle su nombre completo. El Mercado Mexicano de Derivados. El MEXDER no tiene 130 años como la bolsa, esta acaba de cumplir 25 años. Y obviamente es un lugar, es un piso diferente al del mercado de valores, donde se compran y se venden contratos. Contratos que te permiten fijar los precios de cierto tipo de indicadores financieros relevantes. Antes de entrar a la plática,
el tipo de cambio andaba rondando los 17.05 pesos por dólar. Imaginemos que a eso cierra el día de hoy, lunes 4 de marzo del 2024. ¿Cuánto podría abrir el dólar si hoy cierra a 17.05? ¿Cuánto podría abrir el dólar el próximo día 5 de marzo, mañana? Cualquier número es válido, ¿no? Si hoy cerró a 17.05, mañana 17.50, de acuerdo, mañana 17.50. ¿Cuánto cerrará el dólar para el próximo 5 de marzo? Y seguramente me dirás, ya te lo dije, no, pero del año 2044. Uf, permíteme. Mixer, ¿me podrías dar tus cotizaciones de los contratos de compra largos o los contratos de venta cortos que tienes para el año 2044? Y en este momento podría yo fijar los precios de los dólares y quitarme esa preocupación y enfocarme a lo verdaderamente importante. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Que si hago yo mesas, pues buscarle un valor agregado para mis clientes a mi mesa y que no esté preocupado de la cotización del tipo de cambio por los próximos 20 años. Decir que el grado de estabilidad económica que ha tenido México en las últimas 3 décadas es a consecuencia del MEXDER sería muy arrogante. Pero de que ha proveído cierto tipo de elementos para la certidumbre de cierto tipo de variables, sin duda. Tercera empresa en este carril de la operación. En todos los mercados del mundo, los mercados de valores se conforman de dos grupos de familias de instrumentos: los mercados de deuda y los mercados de capitales. Oye, ¿podría llamarle al mercado de deuda el mercado de bonos? Está bien. ¿Podría llamarle al mercado de capitales el mercado accionario? Está bien, pero solamente acotar que en un mercado de capitales no solamente hay acciones, hay muchos otros productos. Ahora, en todos los mercados de valores del mundo, el verdadero músculo donde se llevan a cabo la mayor cantidad de operaciones es en el mercado de bonos. Por lo cual, tener un operador, un broker especializado en bonos, un piso que pone todo lo necesario para llevar a cabo la compra-venta de títulos de deuda, como lo es SIF ICAP, tercera empresa en este carril de la operación, complementa de manera muy importante la operación financiera de nuestro mercado financiero. Segundo carril se llamaba la postnegociación. Antes de 1974, o entre 1974 y 1978, en el centro histórico de la Ciudad de México era muy común observar unos mensajeros que portaban unos diablitos y en esos diablitos traían pacas de acciones que los dejaban con un intermediario. Luego ese intermediario le daba a este mensajero o a otro los títulos que había negociado durante el día y se lo llevaba a otro intermediario. Y lo que tú puedes observar en el centro histórico de la Ciudad de México era un amplio tráfico de mensajeros que portaban títulos accionarios. Esto era ineficiente, arcaico, pues inseguro. Y cuando llega el Instituto de Depósito de Valores, el INDEVAL, cuarta empresa del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, pues le pone orden al mercado. Y dice, soy el único que puede resguardar los títulos que se transaccionan en un mercado. Para la época de los 2000, Banco de México se dio cuenta de que la gente a nivel internacional estaba operando de manera un tanto cuanto diferente. De hecho, si yo tuviera necesidad de darte dinero, no traigo, pero si traigo mi teléfono y me sé mis claves, ¿qué podría yo hacer? Transferirlo, utilizar el sistema de pagos electrónico interbancario, el SPEI. El dueño del SPEI es Banco de México en colaboración con el INDEVAL. Ojo con estas cifras. Todos los días, por una de las computadoras de uno de nuestros compañeros del INDEVAL en el tercer piso, pasan aproximadamente cerca de 507,000 miles de millones de dólares. En 3.4 días se transacciona, en una semana se transacciona 3.4 veces el PIB de México. Toda la estructura del sistema de pagos de nuestro país pasa por este edificio. No solamente el dinero que yo te di, sino el dinero que le envió el gobierno mexicano a otros gobiernos,
el gobierno que le mandó Bimbo Europa a Bimbo México, y que obviamente pues toda la estructura de idas y venidas de dinero pasa justo por esta empresa. Segunda empresa en este carril de la posnegociación, la CCB. Y no estoy hablando de Carlos Contreras Vázquez, sino de la contraparte Central de Valores. Antes de conocer a la CCB, yo pensaba que la operación en el sistema era BBVA-SIC, entre ellos pues, se transaccionaba. Cuando conozco a la CCB me doy cuenta que no es así. Es BBVA-CCB, Citi-CCB, Banorte-CCB, HSBC-CCB, y eso no es lo más relevante, sino que lo más relevante es que todas las operaciones se hacen por ciclos. ¿Recuerdan ustedes esa imagen cuando estaban tirados en la playa, principalmente Cancún, y veían una cantidad de sargazo enorme que llegaba a la playa? Bueno, pues quita el ejemplo del sargazo y ahora ponle operaciones bursátiles. Con ese grado de frecuencia o ese grado de volumen que llegan las operaciones, en ese momento la CCB identifica claramente quién es dueño de qué y quién le debe a quién, en un lapso de tiempo no más allá de un nanosegundo. Un segundo dividido entre 1 millón, eso es un nanosegundo, y eso lo lleva a cabo la CCB. Tercera empresa en este carril de la posnegociación, Asigna Cámara de Compensación. Desde mi punto de vista es el hermano mellizo del Mexder. ¿Por qué? Porque nacieron justo en el mismo día. La Asigna Cámara de Compensación hace cosas muy parecidas al Indeval, muy parecidas a la CCB, pero enfocadas en las operaciones de productos derivados de nuestro país. Tercer carril, ¿se llamaba? Valor agregado. ¿Cuántos precios creen que sean revelados a lo largo de toda una jornada bursátil? ¿Pocos, muchos, muchísimos? Muchísimos, coincido. Se requiere un solo precio para que todos los intermediarios financieros locales e internacionales, al término de la jornada bursátil, puedan evaluar su posición financiera. Y ese precio no lo consiguen en el Oxxo. Ese precio lo tiene que proveer un proveedor de precios, que es la séptima empresa del Grupo Bolsa, que se llama Valmer. Valmer es el proveedor de precios de una cantidad aproximada de 30,000 activos que se operan todos los días en este mercado, y donde todos ellos pues deben de tener un precio final autorizado, avalado por Valmer. 7 empresas que conforman el Grupo Bolsa Mexicana de Valores y que hacen posible el mercado de valores y el mercado de derivados en nuestro país. Dado que yo decía que es lo más importante, solo para recalcar, primera empresa de 7, la Bolsa Mexicana de Valores, la más antigua, 130 años de edad. Segunda empresa de 7, el Mexder, no tan viejo como la Bolsa, el Mexder tiene 25 años. ¿Mexder es su nombre correcto? Corto. Ah, porque luego lo pronunciamos Mexder, pero ahorita ya nos corregiste ese Mexder. Bueno, es el mercado mexicano de derivados. No importa si es Mexder o Mexder. Más bien, mi recomendación es decirle su nombre completo. Yo sé que a veces le dices Pepe a José, no, pero pues a lo mejor es bueno que le digas José. Mexder. Tercera empresa en ese carril de la operación. Indeval. Sí, ahí está. Broker especializado en la compra-venta de bonos en nuestro país. La hermana mayor del Grupo Bolsa en cantidad de lo que provee en términos de revenues para esta empresa. En el carril de la posnegociación. Indeval. ¿Por qué le digo la hermana mayor? Porque de una empresa que genera 4.100 miles de millones de pesos anuales en ingresos, el 32% proviene del Indeval, una de 7, y obviamente por eso podríamos llamarle la hermana mayor. Segunda empresa en este carril de la posnegociación, y no es Carlos Contreras Vázquez. La CCB, la contraparte Central de Valores. Tercera empresa en este carril de la posnegociación, y no es el hermano mellizo del Mexder, pero parece. Asigna Cámara de Compensación. Y por último, un proveedor de precios en el valor agregado, es decir, Valmer. Ahí están las 7 empresas del Grupo Bolsa Mexicana de Valores y que se conformaron hace mucho tiempo, hace apenas 15 años. Sin embargo,
el Grupo Bolsa existe desde hace 15 años, pero la Bolsa tiene un recorrido mucho mayor y que obviamente pues antes de dejarlo salir al museo, pues que podrán corroborarlo con sus propios ojos el grado de beneficio que ha generado pues la Bolsa para nuestro país. Bien, pues no me gustaría despedirme sin antes pues ver si quedó claro, si quieren que profundice en algún tema en específico. No sé, bueno. O sea, a mí me queda una duda solo de qué tan independiente o dependiente más bien es el Grupo Bolsa Mexicana de Valores del gobierno. O sea, ¿qué tanto depende de la inversión, como usted mencionó, de la parte estatal, a veces y demás? Y sobre todo, pues, a nivel ya presidencial, ¿no? Bueno, las decisiones que toma Banco de México, ¿qué tanto afectan aquí a Grupo Banco de Muy buena pregunta, porque digo, al final del día, alguna persona podría tener una impresión de que la bolsa es del gobierno. Y obviamente, pues, de entrada y tajantemente diría, no, es una empresa privada desde el momento de su constitución a la fecha. Sin embargo, tiene un grado de supervisión muy alto. La bolsa no puede mover un pie sin la autorización, sin la petición de la autoridad. Tú bien lo apuntabas. Podría ser la parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores o el propio Banco de México. Ahora, este grado de supervisión tan excesiva que tiene la bolsa, pues le ha dado una jerarquía de autoridad. ¿Por qué? Porque la bolsa puede llegar a pues, detener la cotización de un activo de acuerdo a sus diferentes procedimientos, o puede expulsar a uno de estos participantes en el mercado. Y eso a lo mejor no lo vas a encontrar